En primer lugar, saludo al exdiputado, abogado y periodista, el señor Hermógenes Pérez de Arce. Buenas noches, Hermógenes. Un gusto saludarlo. También nos acompaña Juan González, teniente en retiro y miembro de la Corporación 11 de septiembre. Buenas noches. De la Corporación. Presidente de la Corporación 11 de septiembre. Gracias por y la boca invitarme. me queda donde mismo. Presidente, ¿qué tal? Por acá tenemos también a Cristian Gasmuri, historiador y profesor de la Universidad Católica. Muy buenas noches. Buenas noches, también muchas gracias por acompañarnos. Y Alberto Codú, que es abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes cuatro por habernos acompañado. Ustedes en sus casas van a continuar esta discusión a través de las redes sociales en @mentiraslarred con el gato homenaje a Pinochet. Gato homenaje a Pinochet. Queremos conocer también sus puntos de vista. Hablábamos de un documental. Permítame un segundo. Ya. Porque quiero que primero veamos las imágenes. Una avanzada de este documental, es el tráiler de este documental que, como les decía, es de Ignacio Segers. Se estrena el domingo 10 de junio en el Caupolicán. Estas son las imágenes de la polémica. Íbamos nosotros a conquistar el gobierno, para conquistar el poder. Nosotros partimos del hecho esencial marxista de dicho plazo. Normalmente eran tomas hechas por gente del exterior de las empresas. Las empresas tendrán que desarrollar los planes de producción que fija el gobierno. Donde habían colas me ponía para lo que fuera. Se pusieron en las gradas del Santa Lucía y nos tiraban papas con gilet. Esa ley indiscutiblemente nos va a llevar a nosotros a apropiar todas las haciendas, todos los fondos. Al presidente de la República, por enésima vez, la actitud ilegal de la autoridad administrativa. Estuvimos a punto de una revolución. La llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la unidad popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Usted está cumpliendo su programa, enfrentamiento continuo. Hasta que ellos lo buscan, ellos lo provocan. Ahora el enfrentamiento frontal. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. Los oficiales, suboficiales, clase y soldados no tienen la obligación de prestarle obediencia. Y allí entonces se me entrega un papel donde dice las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control del país. Sí, lo juro. Sí, lo juro. Sí, juro. Sí, juro. Recibían un país absolutamente quebrado. Estaba todo en el suelo. El país vive en estos momentos una de las etapas más difíciles de su historia. Nosotros los carabineros sufrimos muchas bajas, nos mataron mucha gente. Yo creo que el gobierno militar sentó las bases para que se construyera un Chile moderno. Que todos tenemos un objetivo, que es levantar a la nación. No se trata de levantar una parte, se trata de levantar todo el país. Antiguamente Chile llegaba a Puerto Montt. Y el regimiento Arauca Osorno inició el camino, la carretera austral, desde el lago Yelcho hacia el sur. Es el único que nos hizo una carretera austral, el único que dio luz, que dio teléfono y que nos dio las comodidades que hoy tenemos. Defenderá su zona jurisdiccional combatiendo hasta el último hombre. Esta es la misión que yo, como comandante en jefe, recibí. Va a querer un dictador echarse plazo. En este momento que estamos a un paso, me han nominado y estamos a un paso de llevar a efecto el plebiscito. ¿Cuál es el ansia de poder que tengo yo? Cuando el general Pinochet le entrega la banda presidencial a Elwin, ningún gobierno de facto que yo conozca ha hecho eso. Hasta ahí parte de este avance del documental, que además acaba de obtener el máximo galardón al Festival Internacional del Gran Cine Americano, galardón que tiene ahí en su poder don Juan González, presidente de la Corporación 11 de septiembre, que quería hacer una aclaración. Yo quiero hacer una aclaración. Mira, para mí el general Pinochet de más se merece un homenaje.
Pero la verdad de las cosas es que este es un documental que nosotros estamos presentando. Más adelante a lo mejor, y lo haríamos con todo el corazón, le podemos rendir un homenaje al general Pinochet. O sea, no deberíamos entender esta actividad como un homenaje, No, ni solamente como primero un estreno de una película. El estreno de la premier de la película que se estrenó ya en Miami y de la cual yo tuve el honor de recibir este premio. Ese es el alcance nomás que te quería hacer. ¿Por qué lo Ahora hacen ahí, sigue el orden si ¿por quieres. qué lo hacen ahí, no en un cine? Si fuera única y exclusivamente un homenaje, te voy a decir una por qué lo presentación vamos a hacer, cinematográfica. porque a mí me gusta hablar con la verdad siempre. Porque hemos tenido cualquier cantidad de problemas para poder exhibir esta película. Porque muchos de los políticos de derecha, no todos, y la izquierda, ¿para qué te digo? No quiere por ningún motivo que se exhiba esta película, pero te voy a decir por qué. Porque esta tiene una diferencia muy grande con los que hacen ellos como Machuca, como quien mató a Víctor Jara. Porque ellos lo hacen con artistas ficticios, ¿me entiendes? Y mienten ahí. Este documental está hecho con los mismos protagonistas que vivieron en esa etapa. Aquí se demuestra cuando el señor Allende, ¿me entiendes tú? Le dice a Regis Debray que si ellos van a hacer el enfrentamiento lo van a hacer, porque la verdad de las cosas que el gobierno de Allende estaba totalmente acabado ya. Perfecto. Entonces, debido a eso, ¿me entiendes tú? Ellos se preparaban para dar, como muy bien lo dice el señor Elwin, que se está haciendo un autolavado y se está poniendo el parche ante la herida porque ahora está reconociendo la figura del general Pinochet, porque aquí en la película se demuestra cómo él solicitaba, pero de rodillas casi, el pronunciamiento militar. Perfecto. Hermógenes Pérez de Arce, ¿a usted qué le parece este tipo de exhibiciones, esta reivindicación, este homenaje encubierto, si es que se pudiera llamar así? Bueno, no es un homenaje encubierto, es un documental. Y a mi juicio lo que está sucediendo en este momento en torno a esto es insólito en una democracia. En una democracia deben poder expresarse todos los puntos de vista y con mayor razón darse películas, documentales, con argumentos o sin argumentos, con entera libertad. Y aquí no la hay. Aquí estamos bajo amenaza de que si vamos a asistir a la presentación de este documental, vamos a ser funados, o sea, objeto de la violencia, que nosotros sabemos qué significa porque ya presentamos un libro hace un tiempo y tuvimos que salir adentro de buses de carabineros. Claro, adentro de buses de carabineros para no ser agredido o posiblemente linchado. Y a mi juicio eso es impropio de una democracia. Me gustaría preguntarle a Cristian Gasmuri, quien es historiador y profesor de la Universidad Católica, ¿qué ves tú en situaciones como esta? ¿Hay un atentado a la libertad que tienen las personas de reunirse, ver las películas que estimen conveniente, recordar de modo que estimen conveniente a quienes ellos consideran un personaje esencial de la historia, o aquí hay algo más de fondo también? Mira, desde el punto de vista legal, todo el mundo tiene todo el derecho para rendirle homenaje o presentar un documental, como en este caso, ¿no es cierto?, sin que nadie lo agreda. Eso desde el punto de vista legal es clarísimo. Ahora, como historiador, no me gusta decir historiador, me gusta decir que soy profesor de historia. Creo que todo lo que lleve a conocer mejor el pasado es siempre valioso. Si este documental, ¿no es cierto?, nos va a permitir conocer, aunque sea en forma sesgada a veces, cosas que no se saben o que ayudan a saberse cosas que se saben, pero a saberse mejor. Creo que siempre es valioso. ¿De lo que viste en las imágenes hay algo que te llame la atención? Me pareció que es una película muy pro Pinochet, por lo que vi. Pero se realmente ayuda a comprender mejor el pasado relativamente reciente de Chile. Creo que es valioso. Preguntémosle a Alberto Codú, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. ¿Cuál es tu visión respecto a esta situación? A ver, bueno, como dijo el profesor Cristian Gasmuri, de esto de la perspectiva legal no está prohibido, es decir, eso aclararlo. Mal que nos guste a muchos, ¿cierto?, que se realice un homenaje a un dictador y a una persona que estuvo detrás de las violaciones de derechos humanos que nadie puede negar. Es decir, tesis historiográficas, ¿cierto?, sobre nuestro pasado reciente se aceptan desde todos los puntos de vista. Ahora, ojalá siempre cuidar, ¿cierto?, los rigores propios de la historiografía en torno a contrastar las fuentes, ir a una diversidad de fuentes historiográficas, pero lo que no se puede hacer, ¿cierto?, y esta es quizá una parte que no vimos del documental, es negar una verdad y una memoria histórica. Es decir, que en Chile se cometieron violaciones a los derechos humanos, cuestión que está
en la Comisión Rettig, en la Comisión Vales, que conformaron no solamente personas cercanas al mundo de la izquierda, una verdad que está establecida incluso por los tribunales internacionales y por la cual Chile ha recibido un sinnúmero, ¿cierto?, de recomendaciones en orden a no solamente castigar a los culpables, sino que por los problemas con los derechos humanos y con los estándares internacionales por la ley de amnistía, por ejemplo. Juan, usted que ha visto la película, usted estuvo presente en Miami, ¿este documental se hace cargo también del episodio de derechos humanos dentro del gobierno militar? Mira, qué bueno que me toquen este tema de los derechos humanos, porque a mí me gusta decir la verdad con respecto a esto. Yo pienso que los derechos humanos es una cosa maravillosa para la sociedad y se deben de respetar los derechos humanos. Pero los derechos humanos se corre un riesgo muy grande si nosotros los desprestigiamos. ¿Y cómo los desprestigiamos nosotros los derechos humanos? Cuando se hace injusticia con ellos y se emplean los derechos humanos nada más que para un lado y para el otro lado no corre. Yo le preguntaría a ellos, y yo estoy muy contento en la forma como ustedes están tratando el tema ¿me entiendes? Con una amplitud muy grande que yo no la esperaba. Pero yo digo lo siguiente, ¿dónde estaban los derechos humanos en la época del gobierno de Salvador Allende? Cuando por miembros del Estado, más bien dicho de investigaciones, se mataba a los choferes de micro adentro de los asientos. Y ahí nadie habló de los derechos humanos. Ahora, yo les voy a decir una cosa, y esto lo quiero recalcar. El gobierno de Allende nunca llegó al poder elegido por el pueblo, porque tuvo un 36% nomás, y se presentó 4 veces. De las 4 veces no salía nunca, y fue designado después. Entendemos entonces, esa parte. este gobierno... Respecto a la pregunta que le hacía, el documental en particular, ¿se hace cargo del episodio de los derechos humanos? No, particularmente. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros consideramos que los derechos humanos en Chile se usaron exclusivamente para meter presos a los militares políticos. Y ahí nosotros el otro día decíamos una palabra, ¿hasta cuándo? Y en ese hasta cuándo, que bueno lo que dijo él, que en esta película si se van a saber más cosas que bonito, porque hasta cuándo se va a mentir en Chile y se va a tergiversar la historia. Para mí hay 3 tipos de historia: la escrita, la contada y la vivida. Yo tengo esa, la última, y esa no me la cambian, ¿me entiendes? Y yo sé que en el gobierno de Allende, ¿me entiendes?, se hizo inconstitucional porque la Cámara de Diputados lo dijo muy clarito. Esto lo dijo el 22 de agosto, justo. Y primero fueron las declaraciones el 17 de julio de Elwin y después de agosto. ¿Y qué le dice? El gobierno del señor Allende es un gobierno inconstitucional. ¿Por qué? Porque ampara grupos armados, la Cámara de Diputados, tortura, secuestro, cuando secuestraron al presidente de los camioneros. Perfecto. Don Juan, me gustaría que eso lo fuéramos entonces, en ese abordando más adelante, pero vamos punto por punto para que no nos vayamos perdiendo. Hablábamos del tema de los derechos humanos, que no están abordados en este documental. Hacía usted una pregunta, alguien se quiere hacer cargo, el profesor de historia, respecto, ¿hay un manejo de los derechos humanos antojadizo para un lado versus para el otro? A ver, si entramos a comparar el gobierno de Allende con el de Pinochet, en cuanto a la magnitud de las violaciones a los derechos humanos, ciertamente que durante el gobierno militar hubo mucho más violaciones que durante la época de Salvador Allende. Pero Allende no enfrentaba un movimiento terrorista. Y el gobierno militar enfrentaba a 20.000 terroristas armados. No enfrentaba un movimiento terrorista, ¿y qué es lo que era Patria y Libertad? ¿Y qué es lo que eran, digamos? No era un grupo terrorista, pero no tenían elementos armados que atentaran contra otras personas. Conozco gente que ponía bombas. Conozco gente del Partido Nacional de esa época, ¿no es cierto?, de Patria y Libertad, que tenía ametralladoras en las casas. Entonces eso justificaba que fueran torturados y arrestados ilegalmente. Pero en todo caso, digamos, pero en todo caso la contesto, pues. En todo caso... No había un movimiento terrorista. En el gobierno no podemos Allende, comparar unos centenares de jóvenes que se defendían, porque se defendían contra milicias armadas de 10.000, que eran las de la Unidad Popular, reconocidas por el Yo le digo una cosa. Ciertamente que en el gobierno militar, no quiero entrar a comparar aquí la cosa, pero en el gobierno militar hubo mucho más violaciones de los derechos humanos que en la época de terrorismo, pues, armado y violento. No. Hubo gente a quien mataron por decir lo que pensaba simplemente. Muchas veces. En el gobierno de Allende eso no ocurrió. En el gobierno de Allende hubo más o menos 80 muertos en episodios no muy claros, que cayeron de los dos lados. En el gobierno militar hubo entre 2.000 o 3.000 asesinados. La diferencia, ¿no es cierto?, es clarísima. Ustedes siempre cuentan los que mataron los izquierdistas, los cuentan como víctimas del gobierno militar. Y no hubo también militares asesinados también. Claro, pero fueron como 200 o 300. Los otros y pudiendo defenderse, se fueron asesinados, digamos, en combate.
No, eran asesinados a mansalva. Los otros fueron asesinados, raptados por la DINA, por la CNI, ¿no es cierto? Torturados, ¿no es cierto? Y matados efectivamente. Veamos qué hacen los países civilizados cuando se enfrentan a una amenaza terrorista masiva y grave. La semana pasada vi yo que en Afganistán, Alemania, Francia, Estados Unidos, países de la OTAN, matan a los terroristas cuando pueden. ¿Cómo mataron a Osama Bin Laden? En su casa, sin que lo supiera, después tiraron el cadáver al mar. Bueno, la amenaza terrorista provoca esas reacciones. ¿Por qué en el caso de los países civilizados todo se admite, no son delitos de lesa humanidad? Bueno, y digamos una cosa, en Chile, porque se mataba a un terrorista, son delitos de lesa humanidad. ¿Qué partidario de la Unidad Popular voló 2 edificios matando a 3.000 personas? Ah, no, por supuesto que pusieron bombas en el metro. Pusieron bombas en el metro, pusieron una bomba frente al edificio. Alberto Codú quería hablar. Lo que quería decir es que, claro, construir una historia común es muy compleja, ¿cierto? Hay opiniones de todos lados, pero lo que no se puede negar, ojo, que lo han dicho los tribunales, que lo han dicho la Comisión Valeg, que lo ha dicho la Comisión Rettig, es que en Chile se torturó sistemáticamente por parte de agentes del Estado. Y eso es una verdad que no está en disputa. Y eso es, por ejemplo... diputado sobre Allende también. Pero, don Hermógenes, repito, vaya a ver la cantidad de sentencias, ¿cierto?, dictadas por órganos imparciales. Sabemos que son ilegales. Imparciales. Vaya a ver la Comisión Rettig. La Comisión Rettig lo que hace es documentar tortura, desaparición forzada, ojo, desaparición forzada de cuerpos que todavía no aparecen. A lo que voy es que este tipo de homenaje, al final, más allá de que estén garantizados por el derecho a la libertad de expresión, ¿cierto?, lo que hacen es revictimizar a las víctimas que sufrieron tortura y a las víctimas, ¿cierto?, que son familiares de personas y de cuerpos, ¿cierto?, que todavía no aparecen. Hagamos lo siguiente. Eso es lo que voy. Y eso es una verdad histórica. Les voy a plantear lo siguiente. Hagamos una pequeña pausa acá en el estudio porque tenemos en una de nuestras unidades móviles a Mireya García, vocera de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Está con nosotros en la línea. Ella ha estado escuchando justamente este debate y nos gustaría conocer tu opinión. Mireya, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu opinión al respecto al debate que tenemos acá? Mira, primero yo no me voy a hacer cargo de las falacias irracionales que he escuchado. O sea, siento que el país no está en condiciones de percibir, de recibir y de aceptar tanta mentira y tanta falsedad respecto a los hechos que se vivieron en dictadura. Lo segundo es que hay que tener también coraje para enfrentar la verdad, y la verdad es que lo que se va a hacer el domingo es un homenaje al dictador Augusto Pinochet junto con la presentación del libro. La presentación del libro es la excusa para realizar el homenaje. Y ese es el tema de fondo. O sea, si un país democrático puede o no puede rendirle homenaje al dictador que encabezó el golpe de Estado, que encabezó el bombardeo a la moneda, que encabezó un gobierno de 17 años donde se violaron sistemáticamente los derechos de todas las personas, de una u otra manera. Los más graves tienen que ver, obviamente, con el derecho a la vida, donde están nuestros familiares detenidos, desaparecidos y asesinados. Entonces, ¿puede Chile hoy día, un país al que le costó tanto recuperar la democracia, viviendo bajo un gobierno electo democráticamente, permitirse rendirle homenaje a un dictador? Obviamente que esto es un contrasentido con la democracia, es una agresión a los familiares de las víctimas, es una agresión a las víctimas mismas que gracias a que entregaron su vida en la lucha por la democracia, hoy día podemos vivir como estamos viviendo con estos grados de libertad y con estos grados de institucionalidad. Siento que esta es una tremenda ofensa al Estado de Derecho y que hay que tener claridad respecto a lo que significa, en definitiva, la posibilidad de que se acepte que este homenaje se lleve a cabo. Mireya, ¿tú has solicitado en forma oficial o te has acercado a la autoridad para tratar de impedir la realización de esta presentación de una película en el Teatro Caupolicán? Mire, nosotros hicimos una presentación judicial que esperamos un pronunciamiento en los próximos días, rápidamente, de las autoridades judiciales, pero también le hemos pedido, y formalmente en el día de mañana le vamos a hacer entrega de una carta al presidente de la República solicitándole que realice todo aquello que está en sus manos y en sus posibilidades
para que esta actividad no se realice porque vulnera gravemente la democracia y el Estado de Derecho. Aquí las libertades no son iguales para todos. Unos son los criminales, los otros son las víctimas. Y no estamos en la misma vereda. Si el gobierno permite que se realice este homenaje, mañana tendremos que permitir que un reo cualquiera, porque hay que señalar también de que este homenaje está pensado y planificado desde Punta Peuco por el señor Álvaro Corbalán Castilla, uno de los más grandes violadores de derechos humanos de nuestro país. Entonces vamos a tener que permitir mañana que un reo cualquiera le rinda un homenaje a un narcotraficante o a un pedófilo. O sea, pensemos de verdad, pensemos en serio, dejémonos de hablar estupideces como las que yo he escuchado aquí en relación a que en la Unidad Popular se violaron los derechos humanos igual que en dictadura. Por favor, si la violación de derechos humanos tiene que ver con una política institucionalizada de Estado, tiene que ver con el terrorismo de Estado, no tiene que ver con acciones individuales que puedan o no puedan haber ocurrido en determinadas épocas de la historia política de nuestro país. Y por lo tanto, centrémonos en lo fundamental, démosle argumentos a esta discusión y no nos quedemos en esa chimuchina que en realidad no tiene ningún sentido. Para que vayamos intercalando puntos de vista, Juan González de la Corporación 11 de Septiembre quiere agregar algo. Mira, es que a mí me molesta algo que dice la Mireya, con la liviandad que a nosotros nos tratan de criminales, y yo les voy a decir lo siguiente. Nosotros, los que somos oficiales de ejército en retiro y todos los hombres de las Fuerzas Armadas, tienen todo el derecho a opinar, porque a nosotros nunca nos castran el pensamiento. Y somos chilenos igual que los otros y tenemos derecho también nosotros a opinar. Enseguida me molesta en la forma como nos tratan de criminales. Yo le voy a decir lo siguiente. En las Fuerzas Armadas chilenas no hubo, no hay ni habrá nunca asesinos ni criminales. ¿Quién ha cometido crímenes es criminal? Discúlpeme, pero ¿quién ha cometido crímenes es criminal? No me interrumpa, yo no, tuve la sí lo voy a interrumpir, porque ¿quién ha cometido crímenes es un criminal y usted no lo puede negar. Mireya, dejemos que termine claro, Juan y luego escuchamos de escucharla cuando decía de criminales. Tiene tiempo para hablar ahora. Insultándonos. Adelante, entonces yo le estoy diciendo de que en las Fuerzas Armadas jamás han habido asesinos ni criminales. Nosotros somos combatientes. Yo le voy a decir a la Mireya lo siguiente. ¿Sabes quiénes son asesinos y criminales? Los que matan a gente inocente. Y a gente inocente son los terroristas. Si no hubo terrorismo en Chile, porque a mí me molesta, el otro día aquí en este mismo programa había una mujer, me parece que es la señora Giles, una cosa así, decía, en Chile nunca hubo terrorismo. Yo le voy a decir lo siguiente. La BOP, el señor Salazar, hasta me acuerdo el nombre, mata a 2 personas, época del gobierno de Allende. Primero habían matado a, ¿cómo se llama?, a Pérez Lloma, lo habían asesinado ellos mismos. Después matan a 2 civiles. Pérez Zukovich, perdón. Pero después matan a un cabo de carabineros. Que me lo desmienta esto, que me diga, el señor González está inventando, que diga, porque está escrito. Y después que mata al cabo de carabineros y le saca la metralleta, ¿qué hace este hombre, este terrorista? Que el señor Toá lo reconoce y dice fue un acto terrorista. Aquí la gente dice que no. Y enseguida ese hombre va a investigaciones. Y este le voy a decir de la época de la Unidad Popular, es un granito de arena de todos los crímenes. No, pero déjame terminar este pedazo. Lo siguiente, porque de alguna manera, Mireya, Juan, escúchenme por favor. A 3 detectives. Juan, por favor, escúchenme un segundo. Lo que pasa es que si nos vamos a poner a discutir quién carga con más muertos, yo creo que nos vamos a dar con el fondo de esta discusión que tiene que ver... Me molestó eso. Usted tuvo su derecho para decirlo y Mireya, por su parte, también tuvo el derecho para señalarlo. Pero el objetivo de esta reunión esta noche es hablar sobre lo que va a ocurrir en el Teatro Caupolicán, sobre la legitimidad que tenemos de rendir homenajes o no, sobre si es prudente o no. Ese creo que no perdamos ese fondo. Quería referirme a uno de esos temas precisamente. Aquí se le rinde un homenaje a don Salvador Allende, que comprobadamente admitió en Chile la organización de grupos armados bajo el amparo de su gobierno, que se trasladaban armas en camionetas de la Presidencia de la República, que entraban tropas extranjeras como los compañeros de tropas cubanos a Chile. ¿Para qué? Para, matando gente, tomarse el poder. Eso es lo que pretendían. Y eso está confesado por Salvador Allende en su entrevista a Regis Debray, que nunca se da completa. Pero en la película. En la entrevista, Allende dice, nuestro propósito es establecer el socialismo marxista científico total y derrocar el Estado de Derecho.
Y este señor, antidemócrata, usando las armas y el terror para tomarse el poder, procurando hacerlo, que no pudo afortunadamente para Chile, es homenajeado y tiene una estatua junto a la entrada del Palacio de la Moneda. Claro. Y eso es perfectamente admisible. Alberto Codú. Con votos de la derecha. Lo que yo quiero decir es que si estuviera usted en Europa, en aquellos países que penalizan, ¿cierto?, la incitación al odio y que penalizan el negacionismo, ¿cierto?, el solo hecho de, por ejemplo, trivializar, justificar o negar la comisión de crímenes de lesa humanidad, probablemente algunos, ¿cierto?, de los convocantes al homenaje se irían presos. Actualmente, si bien en Chile no tenemos una ley de incitación al odio, lo que yo les quiero decir a estos señores que están acá, que tienen toda la libertad de sostener tesis historiográficas, ojo, nadie les está negando esa idea de que ustedes vayan a las fuentes históricas, de que ustedes justifiquen que el día 11 de septiembre, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas salieron en defensa del pueblo. Pero para otra parte muy importante de Chile, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas lo que hicieron fue usurpar el poder del pueblo. Lo que ustedes no pueden negar, ojo, y eso es lo que lo estoy pidiendo a ustedes, porque nos costó mucho como país llegar a esa instancia, es negar que en Chile se cometieron sistemáticamente violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado. Y vayan a las estadísticas. Hay actualmente más de 1.400 causas abiertas en las que los acusados cuentan con plenas garantías de presentar pruebas, cuentan con principios de la bilateralidad de la audiencia, cuentan con la posibilidad de hacer sus descargos. Y en esos juicios se ha determinado una verdad histórica que nadie puede negar. Y eso es lo que, aunque nos duela, aunque les duela a ustedes, ¿cierto?, es que en Chile se cometieron violaciones a los... Es la verdad, bueno, vaya la verdad judicial si quiere. Y eso es lo importante. No es una verdad legal, es una verdad ilegal. Porque son juicios en que se han violado todas las leyes. ¿Les puedo hacer una pregunta? Lo que yo le... Vaya usted a la fuente. ¿Me permite que te haga una pregunta? Había 6.000 hombres en el Estadio Nacional. ¿Para qué crees tú que en el gobierno de Allende se entraron 30 toneladas de armamento? Y te voy a decir más. Lo que pasa es que si seguimos hablando de casos de buenas y de razones de ese tipo, estamos analizando el por qué nosotros estamos haciendo este documental. ¿Sabes para qué? Porque estamos cansados de la mentira y estamos cansados de cómo se tergiversó la historia. Y nosotros callados, con nuestros presos políticos que nunca debieron de haber existido esas cárceles, porque estos hombres salvaron a Chile para que no fuera una Cuba. Pero peor todavía, ¿sabes para qué? Para que no vaya a ser una Corea como la del norte. ¿Has visto tú? Estos pobres coreanos del norte ya no solamente no pueden hablar, sino que ya no pueden pensar. ¿Los viste cuando los hacían llorar? Estamos hablando de Chile. Sí, no perdamos el hilo. Pero esa ideología es internacional. Les propongo lo siguiente. Nosotros también fuimos a la calle, queríamos saber qué opinaba la gente al respecto. Hicimos una encuesta. Esto que van a ver ustedes es absolutamente aleatorio, ha sido editado, pero no ha sido tergiversado en cuanto a los apoyos. Decir algo. Antes de eso, por favor. Yo quería preguntarle a don Hermógenes Pérez de Arce si el general Prats, si Orlando Letelier, si Bernardo Leighton eran terroristas. Y a Bernardo Leighton no se lo logró matar, pero a Prats y a Letelier sí. ¿Eran terroristas? Estados Unidos. Esos crímenes no están claros, porque no están claros. Estaban en Estados Unidos. Mira, las personas que intervinieron en esos crímenes no eran de nacionalidad chilena, no pertenecían a las Fuerzas Armadas. Y han tenido un tratamiento especial. ¿No pertenecían a las Fuerzas Armadas? En el caso de Prats. Vernon Townley, que le puso la bomba a Prats, no pertenecía. Pero ¿y los demás que tocaron ahí? No, Arancibia, etcétera, y otros. Eso nunca. No, Arancibia, hubo un juez argentino incluso que consideró que Arancibia había sido muy ilegalmente procesado. Tuvo 15 años preso. Claro, en Argentina y de una manera muy secada. Fue a la calle. No son crímenes que se le puedan atribuir directamente al gobierno militar, porque hubo una intervención extranjera ahí que tú como historiador deberías investigar mejor. Eduardo, yo quiero permítame un segundo, porque quiero que veamos lo que dice la calle. La calle también tiene derecho a opinar, no solamente ustedes a través de Twitter. Ya vamos a ir leyendo los comentarios que nos llegan. Esto es lo que dijo la calle respecto al homenaje a Augusto Pinochet. ¿Qué opina que se le vaya a hacer un homenaje a Pinochet? Está bien, se lo tiene merecido, pues. ¿Está de acuerdo con él? Que se reúnan, porque hizo hartas cosas buenas y malas también. Y a pesar de que en verdad puede que haya hecho muchas cosas malas, pero también otras muchas cosas buenas. No hay que hacerle homenaje a asesinos, dictadores. No sé, entro como en mi duda, porque no sé si a él se le debería hacer un homenaje. O sea, si ellos quieren darle un homenaje, en este caso a Augusto Pinochet, cosa de ellos. Bueno, sí, seguro, es un país libre este. Yo creo que es complejo hablar de libertad de expresión
y de un homenaje hacia una persona que en el fondo se dedicó durante 17 años de dictadura a coartar la libertad de expresión. Hoy día hay personas que reclaman, siempre han reclamado libertad de expresión, sus derechos, y hoy día son ellos muchas veces los que no permiten que otros se expresen. Porque obviamente va a salir hablando la Concertación, va a salir hablando la derecha, los comunistas, o sea, como para provocar disturbios. Que la gente le vaya a hacer un homenaje por las grandes cosas que ha hecho, creo que es la mentira más grande que pueden tener en su vida, porque él no hizo nada. Y entonces, de alguna manera, hay que reconocerlo, si en verdad marcó como una etapa en Chile. Por muy que esté en contra o a favor de eso, habría que respetar solamente la opinión de ellos. Yo creo que ya con los años que llevamos hay que dar vuelta a la página y todos tienen el mismo derecho. Esta encuesta se realizó en diversos puntos de Santiago, no solamente en un mismo lugar, fuimos a sectores de diversas partes, diversas comunas, tratamos de hacer una muestra aleatoria.